Bienvenidos nuevamente a su refugio favorito para destapar los secretos más jugosos y los enredos más escandalosos del universo del espectáculo. Si eres nuevo por aquí, no lo pienses más. Dale clic al botón de suscribirse, activa esa campanita para ser el primero en enterarte de cada exclusivísimo chisme que les traemos y únete a esta gran familia de adictos al salseo. Hoy agárrense fuerte porque el plato que les tenemos preparado está que arde, de esos que te dejan con la boca seca. Nos vamos a sumergir en la vida, o más bien en el drama, de uno de los galanes turcos más aclamados del momento, el irresistible Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. Kerem Bürsin en medio de un escándalo que está sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo y de Turquía entera. Pero no se preocupen, que aquí estoy yo, su confidente y amiga, para contárselo todo, todito, sin pelos en la lengua. ¿Están listos para el drama nivel Hollywood? Pues abróchense los cinturones, porque despegamos. Kerem Bürsin, ese hombre que con una sola sonrisa tiene el poder de derretir glaciares y que con su talento nos ha conquistado a todos, ha estado en el ojo del huracán últimamente. Y lamentablemente para sus fans, no se debe precisamente a sus proyectos profesionales. Oh no, mis queridos chismosos. Los rumores, las fotos comprometedoras y las declaraciones explosivas han estado circulando a la velocidad de la luz, apuntando a, bueno, digamos que nuestro galán ha estado un poco, descarriado. Para empezar, hagamos un breve repaso de su relación, o mejor dicho, su ex-relación, con la bellísima Hande Erçel. ¡Ay, Dios mío, qué pareja! Eran la fantasía hecha realidad, la representación del amor turco perfecto, la envidia de Instagram. Sus fotos juntos generaban suspiros y miles de me gusta. Parecía que su amor era a prueba de bombas, indestructible. Pero como tristemente suele suceder en estos cuentos de hadas modernos, la burbuja explotó. Y no precisamente de una manera discreta y elegante, para nada. Los rumores de infidelidad, aunque nunca confirmados oficialmente, siempre estuvieron ahí, acechando en las sombras como depredadores hambrientos. Y ahora, con este nuevo escándalo que lo tiene contra las cuerdas, esas sombras parecen haber cobrado vida y se han materializado en una tormenta mediática sin precedentes. ¿Pero qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, todo este embrollo comenzó con la filtración de unas fotografías que rápidamente se viralizaron en las redes sociales. En las imágenes se podía ver a Kerem en una actitud, bastante cariñosa con una misteriosa mujer en un exclusivo club nocturno de Estambul. Abrazos que parecían eternos, risas cómplices que sonaban a melodía prohibida, miradas intensas que podrían encender una hoguera. Vamos, todo lo que indica que entre ellos existía algo más que una simple amistad. Algo más que un simple intercambio de halagos. Obviamente las redes sociales, como era de esperarse, explotaron en un caos de comentarios, especulaciones y acusaciones. Los fans de Hande, con el corazón roto en mil pedazos, se sintieron traicionados y engañados. Los seguidores de Kerem se dividieron en dos bandos, los que lo defendían a capa y espada, argumentando que todo era un malentendido y que las fotos estaban sacadas de contexto, y los que se mostraban profundamente decepcionados, cuestionando su integridad y su lealtad. Y los medios de comunicación, mis queridos buitres de la noticia, pues a hacer su agosto, claro está, alimentando el fuego con titulares sensacionalistas y reportajes incendiarios. La pregunta que todos se hacían, la interrogante que resonaba en cada rincón de las redes sociales y en cada programa de chismes, era, ¿quién es esa mujer? ¿Quién es la causante de este terremoto emocional? Las especulaciones, como era de esperarse, no se hicieron esperar. Se hablaba de una modelo en ascenso, de una actriz desconocida que buscaba su minuto de fama, incluso de una empresaria influyente con conexiones en el mundo del espectáculo. Pero la verdad es que hasta el momento, la identidad de la misteriosa mujer sigue siendo un enigma, un secreto celosamente guardado. Lo que sí sabemos con certeza es que Kerem Bürsin, fiel a su estilo reservado y enigmático, ha guardado un silencio absoluto al respecto. Ni una palabra, ni una declaración, ni una confirmación, ni una negación. Nada de nada. Un silencio que, como suele suceder en estos casos, lejos de calmar las aguas, lo que ha hecho es alimentar aún más los rumores, la controversia y la histeria colectiva. Pero el tema no termina aquí, mis queridos chismosos. Porque además de las famosas fotos, también han surgido declaraciones de personas supuestamente cercanas a Kerem, que aseguran que el actor lleva un tiempo coqueteando con varias mujeres. Que si mensajes subidos de tono enviados a través de Instagram, que si invitaciones a cenar a lugares exclusivos, que si likes sospechosos en fotos comprometedoras.
En fin, todo un repertorio de comportamientos que no encajan precisamente con la imagen de chico bueno, de hombre leal y de galán intachable que Kerem siempre ha intentado proyectar. Una imagen que, al parecer, se está desmoronando a pasos agigantados. Ahora bien, aquí es donde entra en juego la parte más jugosa, más picante y más controvertida del asunto, el supuesto secreto turco. Y es que, según algunas fuentes anónimas que aseguran tener información privilegiada, en el mundo del espectáculo turco existe una especie de código no escrito, una regla tácita que permite a los actores y actrices llevar vidas sentimentales paralelas, siempre y cuando lo hagan con la mayor discreción posible y no afecten su imagen pública. Es decir, que podrían tener relaciones extramatrimoniales, aventuras pasajeras o escarceos amorosos sin que esto suponga un escándalo mayúsculo que ponga en peligro sus carreras, siempre y cuando se mantenga en secreto, lejos de los ojos curiosos de la prensa y del público. Una especie de no preguntes, no digas a la turca. ¿Es esto cierto? Pues, la verdad, no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí es innegable, lo que salta a la vista, es que en Turquía, al igual que en muchos otros países, existe una cierta permisividad, una especie de doble rasero con los hombres famosos en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Se les suele perdonar más fácilmente las infidelidades, los errores y los escarceos amorosos que a las mujeres. Y esto, obviamente, genera mucha indignación, mucho debate y mucha controversia, especialmente en los movimientos feministas que luchan por la igualdad de género. Volviendo al caso que nos ocupa, al escándalo de Kerem Bürsin, lo que está claro es que el actor se encuentra en una situación sumamente delicada. Su imagen pública está en juego, su reputación está en entredicho y su silencio no hace más que echar leña al fuego, alimentando las especulaciones y las acusaciones. Decidirá finalmente romper su silencio y aclarar lo sucedido, dando su versión de los hechos y pidiendo disculpas si es necesario. ¿O preferirá seguir manteniendo la ambigüedad, refugiándose en el hermetismo y esperando a que la tormenta amaine, con la esperanza de que el tiempo lo cure todo? Solo el tiempo lo dirá, mis queridos chismosos. Pero mientras tanto, nosotros, como buenos adictos al salseo, seguiremos atentos a todas las novedades que surjan al respecto, con el radar encendido y las antenas desplegadas. Porque, seamos sinceros, este tipo de dramas nos encantan. Nos entretienen, nos hacen reflexionar sobre las relaciones de pareja, sobre la fidelidad y sobre la presión que sufren las celebridades, y nos demuestran, una vez más, que nadie es perfecto, ni siquiera las estrellas de la televisión. Que detrás de cada sonrisa deslumbrante y de cada imagen impecable, se esconden seres humanos con sus propias debilidades, inseguridades y errores. Y hablando de estrellas, no podemos olvidar el papel de Hande Erçel en todo este embrollo. La actriz, que siempre se ha caracterizado por su elegancia, su discreción y su profesionalismo, ha optado por no hacer declaraciones sobre el tema. Se ha mantenido alejada de los focos, evitando las entrevistas y los eventos públicos, y se ha centrado en su trabajo, sumergiéndose en sus proyectos profesionales como una forma de evadirse de la realidad y de protegerse del dolor. Una actitud que muchos han interpretado como una señal de profunda decepción, de tristeza y de desilusión, pero que también podría ser una estrategia inteligente para proteger su imagen, para no alimentar más el escándalo y para no darle a la prensa el gusto de verla sufrir. Sea como sea, lo que está claro es que la relación entre Kerem y Hande, que en su momento fue un sueño para muchos, que se convirtió en un referente de amor y de felicidad, ha terminado de la peor manera posible. Y que este escándalo con sus fotos comprometedoras, sus declaraciones explosivas y su supuesto secreto turco revelado, ha dejado al descubierto las luces y sombras del mundo del espectáculo, mostrando la fragilidad de las relaciones y la presión a la que están sometidas las celebridades. En resumen, hoy hemos desgranado el escándalo que rodea a Kerem Bürsin, desde las fotos comprometedoras que encendieron la mecha hasta las declaraciones sobre un posible secreto turco que podría explicar su comportamiento. Hemos explorado los rumores de infidelidad, el silencio del actor y la reacción de Hande Erçel. Un drama que nos demuestra que la vida de las estrellas no siempre es tan glamurosa como parece, y que detrás de cada cuento de hadas se esconden realidades mucho más complejas y dolorosas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desmenuzando este salseo. No se olviden de dejarme en los comentarios qué opinan de todo este escándalo. ¿Creen que Kerem Bürsin debería dar explicaciones públicas y asumir la responsabilidad de sus actos? ¿Piensan que existe realmente ese secreto turco que permite a los actores llevar vidas paralelas? ¿Y qué les parece la actitud de Hande Erçel, su silencio y su discreción? Quiero leer todas sus opiniones.
Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles los mejores chismes del mundo del espectáculo. Así que por favor, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, la vida es un drama, así que disfrútenlo. Adiós.